Buenas noches con todos, amigos y amigas. Estamos en una edición más de Historias de Misterio de Jauja. Y en esta ocasión, trayéndoles también tres historias más, tres cuentos más de estas historias, leyendas, mitos, ¿no? Que ya hemos venido contando en los capítulos anteriores en nuestro canal. Muy bien, comenzamos. Estas son nuestras tres historias, ¿no? Eh, el alma y el tambor, el condenado que se comió a su hijo y cómo el diablo venció al ambicioso. Comenzamos con la primera historia, el alma y el tambor, ¿no? Bien, este singular acontecimiento sucedió en Guamalí, allá por los tiempos de mis abuelos. Un abuelo mío, llamado Justo Poma, era en su juventud, según lo defienden las gentes, un hombre de carácter alegre y un gran bromista. Bromeaba, se bromeaba con todos y hasta con las almas, como vamos a ver enseguida. Un día se había ido al pueblo de Masma a tocar en una de las fiestas que se amenizan con una banda de músicos, pues mi abuelo tocaba el redoblante o tambor. Durante la fiesta había tomado, como es natural, varias copas, hasta embriagarse un poco. En la noche, cumplido su compromiso, se dispuso a regresar a Guamalé. Salió de Masma a eso de las 9 de la noche y tomó el camino que, bajando por Ataúda, conduce hacia Guamalí. Iba a pie, solo, rememorando rememorando las diversas incidencias del día. La noche era clara, espléndida, iluminada por una luna llena. A las 11 se hallaba a la entrada de Guamalí, próximo a un sitio donde existía una cruz de regular tamaño. Faltando una cuadra, poco más o menos, para llegar a dicho paraje, observó que al pie de la alta cruz estaba un alma arrodillada, vuelta de espaldas y rezando muy devotamente. Entonces el bribón de mi abuelo se dijo para sus adentros: ¡qué bien! Ahora a esa alma lo hago asustar. Y diciendo esto, se puso a templar su tambor para que sonara en gran forma. Cuando lo tuvo suficientemente templado, comenzó a acercarse al alma lentamente, agazapándose, caminando de puntitas. Llegó así a unos 5 pasos del alma, que seguía absorta en sus oraciones. Pues en ese momento empezó a tocar y redoblar desaforadamente el tambor. Lo hizo de tal forma que el alma, cogida de sorpresa, se asustó realmente y echó a correr un buen trecho del campo, pero enseguida se detuvo y no tardó en volver en pos del blasfemo que había turbado su oración. Al verle venir, justo Cairapoma emprendió la carrera, arrojando su tambor, perseguido de cerca por el alma. A carrera tendida, con el alma que le pisaba los talones, llegó hasta la plaza del pueblo. Lleno de terror, fue a empujar la primera puerta que halló en su camino, pero como la viada y la desesperación que llevaba, el empujón fue tal que la puerta salió de sus goznes y se vino guarda abajo, y el pobre justo Cayapoma cayó dentro de la casa, puerta y todo. Al estruendo despertó la dueña de casa, y creyendo que se trataba de ladrones, acudió armada de un grueso garrote, y al encontrar a un hombre caído de bruces sobre la puerta, le emprendió a garrotazos con él, mientras su perrito comenzaba a aullar, pero pronto reparó que el hombre estaba botando espuma por la boca. Era por los efectos del miedo, pero la señora creyó que lo había muerto a palos. En ese momento advirtió que en la calle estaba el aire, hablando entre narices y diciendo estas palabras: agradece, hombre atrevido y temerario, a que estás dentro de una casa y al amparo de ese perrito, que si no, ya verías cómo castigo tus bellaquerías. Comprendiendo la gravedad del asunto, la señora se fue adentro a rezar, dejando a su suerte al derrengado domicilio. Cuando de ahí un rato regresó, ya no estaba el alma, y el hombre volvía en sí. Reconoció entonces a su vecino, justo Cairapoma, y supo de sus labios cómo habían ocurrido los hechos que lo trajeron a su casa. Como consecuencia de ese suceso, mi abuelo juró enmendarse. Guamalí, 12 de octubre de 1955. Referido por Juan de Mata Cairapoma, de 52 años, natural de Guamalí, recogido por Lucio Aníbal Canchapoma Cairapoma,
alumno del quinto año de secundaria. Bien, esta fue la primera historia, ¿no? Donde un, bromista asusta a un alma, ¿no? Felizmente, acabó bien para el bromista la historia. Sigamos con el siguiente cuento, el siguiente relato. Esta vez el personaje conocido como el condenado. Bien, el condenado que se comió a su hijo. Allá por tiempos pasados, existía un joven que tenía por enamorada o conviviente a una muchacha en quien llegó a tener un hijo. Un día decidió casarse con la muchacha y con este propósito se la robó y se la llevó fuera del pueblo hasta una cueva, donde resolvió dejarla por un momento con estas palabras: de aquí me voy con dirección a mi casa para hacerle saber a mi padre el paso que he dado contigo. Estaré de vuelta estaré de vuelta dentro de algunas horas. La mujer y su hijo se quedaron en la cueva. Mientras tanto, el joven llegó a su casa a eso de las 11 de la noche. Al tocar la puerta, le cerró el encuentro su padre, que de primera intención le dio un garrotazo en la cabeza, dejándolo muerto. La intención del padre no había sido matarlo, por lo que la muerte del joven causó gran consternación en la casa. 3 días duró el velorio del cadáver, al cabo de los cuales lo enterraron. Pero esa noche el muerto se levantó del sepulcro, en alma y cuerpo, condenado. Llegó a casa, cogió una olla de patasca y se la llevó a la cueva para la muchacha, que se hallaba casi muerta de hambre. El condenado tenía la cabeza amarrada con un mantel blanco. Al llegar junto a la muchacha, le entregó la olla de patasca diciendo: come tú cuanto puedas, yo no tengo hambre. Me he demorado porque mi papá me ha pegado y ahora tendremos que irnos lejos de aquí, por valles y pueblos. La muchacha obedeció, cargó a su hijo y se fue tras el condenado. Al acercarse la noche se alojaron en una estancia. El dueño les convidó la comida, pero el condenado se abstuvo de comer diciendo: come tú sola, que yo no tengo hambre. La muchacha sola comió y luego se acostaron a dormir. A altas horas de la noche, el condenado se levantó y gritó con todas sus fuerzas, haciendo temblar el suelo y rodar las piedras de los cerros. El dueño de la casa oyó el terrible grito, pero lleno de miedo no salió a ver lo que pasaba. En cambio, la muchacha no sintió nada y dormía de lo más tranquila. Así pasaron la noche. Muy de madrugada se levantaron el condenado y su mujer para continuar su viaje. Aquel día caminaron por faldas, cerros, quebradas. Por la noche, nuevamente se alojaron en otra estancia. La dueña de esa era una señora con 3 hijos. Esta señora le invitó la comida a la muchacha y ésta se le ofreció a su marido, pero el condenado rehusó diciendo: come tú sola, a mí no me da hambre. La muchacha comió sola la comida y luego se acostaron a dormir. Otra vez, a altas horas de la noche, el condenado gritó con fuerza: ¡guajá! A ese grito, la muchacha pegó un salto y gritando se metió a donde dormía la señora con sus 3 hijos. En ese momento, vieron que el condenado salía al patio, donde estaban los carneros, y empezaba a comerse. Se los hacía pasar enteritos. La escena era terrorífica. La señora, sus hijos y la muchacha no sabían qué hacer. Solo atinaron a trancar bien la puerta del cuarto. Después de un rato, y al no sentir más ruido, salieron a ver qué pasaba. El condenado dormía en la cama y en su pateadera, sus pies, ardía una cerda. Temerosos y preocupados, pasaron toda la noche sin dormir. Al día siguiente, muy de mañana, el condenado se levantó y le dijo a su novia: vamos adelante. La muchacha obedeció, pensativa. Le seguía mientras caminaba por parajes desconocidos. Ya estaban lejos, en una pampa, cuando el condenado le dice: trae a mi hijo, te ayudaré a llevarlo. La muchacha le alcanza al niño. El condenado lo tomó en sus brazos, pero de pronto lanzó otro grito terrible: ¡guajá! Y ante el terror de la muchacha que le miraba, el condenado se comió a su hijo enterito. Después le dice: vamos adelante. La muchacha iba llorando, tras montado en un cerro, y de pronto ante sus ojos se presentaron 6 padres que estaban allí de casa.
Cuando estuvo cerca de ellos, a unos 100 pasos, la muchacha arrancó a correr gritando: "¡Padre, padre, sálvame!". Y llegando justo, y llegando junto los sacerdotes, se abrazó a uno de ellos. El condenado lanzó su terrible grito, y en ese instante empezó a crecer pelos en el cuerpo y a convertirse en un gigantesco animal que comenzó a comerse las piedras grandes. Casi muertos de susto, los curas apenas podían arrastrar a la muchacha y escapar todos hacia la ciudad. El condenado se quedó allí. Llegaron al convento, donde la muchacha se asiló. Al otro día, uno de los padres llamó a la muchacha a confesión, y cuando estaba allí en la iglesia le dijo: "Quédate un momento arrodillada frente al altar y reza hasta mi regreso". Estuvo la muchacha rezando largo rato, cuando por el techo de la iglesia apareció el condenado y la llamó por su nombre. La muchacha levantó la cara para mirarle, y en ese momento el condenado le sacó la cabeza y se la llevó. Cuando regresó el padre del confesor, halló a la muchacha sin cabeza. Lleno de pánico, llamó a los demás padres del convento, que se admiraron mucho del suceso. Celebraron una misa y luego enterraron el cadáver, después de haberle quemado. 15 de septiembre de 1953, Acoya, distrito de la provincia de Jauja, recogido por el alumno del cuarto año B, Epifanio Camarena Leiva. Bien, esta ha sido la segunda historia de esta noche, una historia de estos terribles entes, ¿no?, de la mitología andina llamados los condenados. Pasemos a la última historia de la noche, cómo el diablo venció al ambicioso, ¿no? Una historia de los diablos, ¿no? Bien, iniciemos nuestra última historia. En cierto pueblo vivía un hombre sumamente codicioso, a quien todos odiaban por su carácter. Los pocos amigos que tenían eran gente de su calaña, muchos de ellos ladrones y malhechores, que le secundaban en sus picardías. Precisamente, algunos de estos le hicieron saber un día el medio de hacerse rico y feliz sin trabajar, con tal de ser valiente. Le contaron que en un cerro cercano al pueblo, le contaron que en un cerro cercano al pueblo guardaban los diablos grandes riquezas. Cualquiera podía adquirirlas si se somete a penitencias y oraciones en la noche oscura. Y después, si era capaz de ir una noche al cerro a luchar con los demonios hasta vencerlos. Si lograba vencerlos, tenía derecho a disfrutar del oro y la plata que guardaban y a llevar una vida feliz. El hombre, odiado por todos, se propuso conquistar tan dichoso porvenir. Coraje y audacia no le faltaban, y ambición le sobraba. Necesitaba dinero a montones, lujo, diversiones. Con tan bellas prendas dio comienzo a su tentativa. Primero rezó y ayunó durante varias noches oscuras. Luego, otra noche, fue al cerro y salió vencedor en todas las pruebas y obstáculos que le pusieron los diablos. Al día siguiente, contento y alegre por el éxito, volvió al cerro para llamar al diablo. Llamó varias veces, hasta que aquel salió. Conversaron sobre el asunto del dinero y el diablo le dijo: "Te voy a dar riquezas para que vivas 20 años a partir de la fecha. Cumplido ese plazo, vendrás aquí para renovar el contrato". "Está bien", contestó el hombre odiado por todos, aún comprendiendo que su vida estaba vendida. Se despidieron en gran forma y el hombre se dirigió al pueblo hecho unas pascuas de puro contento. Empezó a gastar el dinero a manos llenas, divirtiéndose, emborrachándose, jaraneando con sus amigos de malas. Cambiaba diariamente de vestidos, comía bien y vivía en una ociosa, en una ociosidad feliz. Así vivió durante 20 años. Y no obstante que nada le faltaba, gracias al contrato del diablo, este hombre pensaba continuamente en cómo podía ganar más dinero y después en cómo podía engañar al diablo, pues ya se cumplía el plazo para entrevistarse con él. Entonces concibió el plan de acudir disfrazado a la cita del diablo, y así lo hizo. Se disfrazó convenientemente y se fue al cerro a llamar al diablo. Pero el diablo, por algo es diablo, cuando oyó que lo llamaba el hombre odiado por todos, se disfrazó a su vez, adoptando la apariencia del amigo más íntimo de su autor.
de modo que cuando éste vio salir del cerro, en lugar del diablo, a su amigo más querido, se alegró infinitamente. Sin esperar otra cosa, lo tomó del brazo y ambos se fueron al pueblo a conversar y emborracharse esa noche. Cuando ya se hizo muy tarde, el hombre odiado por todos quiso irse a su casa, pero el diablo, con apariencia de amigo íntimo, se opuso diciendo: "Mejor vamos a mi casa. ¿Cómo vas a ir a tu casa en ese estado? ¿Qué te dirá tu familia? Será mejor que descanses en la mía hasta que amanezca". El hombre se dejó engatusar y el diablo se lo llevó consigo. De ese modo, el codicioso llegó al infierno y se quedó allí para siempre, a purgar sus pecados, castigado por su ambición, por su malicia, porque para un lobo hay otro lobo, que es lobo y medio. Jauja, 1949, recogido por el alumno del quinto año B, Serafín Martínez. Bien, amigos y amigas, estas han sido las tres historias de la noche, de almas, condenados y diablos. Espero les haya gustado este contenido y ya saben, seguiremos contando, seguiremos subiendo más historias. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Y ya saben, si les gusta el contenido, por favor, denle me gusta y compartan. Gracias.